Quiero leer este texto a manera de introducción de lo que vamos a seguir hablando en la mañana de hoy y a la luz de la serie que nosotros estamos viendo. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo, terminando esta carta a los hermanos en Tesalónica, les deja esta exhortación final para animarles a ellos y rogarles que reconozcan a aquellos que literalmente allí dicen presiden en nuestras versiones en español, pero puede ser traducido también como aquellos que os gobiernan, estableciendo claramente el hecho de que en la iglesia de Tesalónica había un grupo de hombres que finalmente gobernaba y dirigía los linderos de la iglesia, el camino de la iglesia. Nosotros la semana pasada iniciamos una miniserie dentro de la serie ¿Quiénes somos y qué creemos?, titulada Gobierno de la Iglesia. ¿Qué creemos acerca del gobierno de la Iglesia? Y respondíamos la pregunta, el por qué la necesidad de un gobierno de la Iglesia. ¿Por qué nosotros partimos de la premisa de que la Biblia establece el hecho de que hay una necesidad que la Iglesia sea gobernada? La tendencia del cristianismo actual, lamentablemente, es a pensar que no hace falta que nosotros tengamos dentro de la congregación un gobierno como tal, donde algunos estén en autoridad, otros estén en sujeción. Lo mejor es que nadie esté encima de nadie, sino que todos seamos iguales y podamos estar dirigiendo las cosas en igualdad de condiciones y gobernemos todos. Sin embargo, lo que vimos la semana pasada, que la enseñanza escritural es contraria a todo ello. Esa estructura de gobierno donde hay gente en autoridad y otros en sujeción es absolutamente necesaria para la vida y ministerio de cualquier iglesia local. Y nosotros mencionábamos al menos 3 razones. En primer lugar decíamos que el gobierno de la iglesia era necesario a fin de ajustarnos ¿a qué? Al patrón establecido por Dios para las demás instituciones humanas. Nosotros queremos establecernos en ese patrón que Dios ha instituido en las otras áreas e instituciones humanas que Dios mismo ha establecido. La iglesia no es la excepción. La iglesia entra dentro de ese patrón y nosotros creemos que como iglesia nos ajustamos a ello. Pero en segundo lugar decíamos que un gobierno de ancianos es necesario en la iglesia a fin de evitar el caos y el desorden. Eso lo promueve la anarquía, cuando todos finalmente quieren hacer lo que les place. Pero en tercer lugar decíamos que el gobierno anciano es necesario para poder cuidar y preservar la grey del Señor. Ahora, luego de haber visto entonces la semana pasada la necesidad, el porqué de esa necesidad, y nosotros resumíamos en estos 3 aspectos y en estos 3 puntos encabezados esa necesidad, lo que debemos hacer ahora es entonces considerar y pasar a considerar la naturaleza de ese gobierno. ¿Cuál es la naturaleza de ese gobierno? Y es básicamente en lo que nos concentraremos en la mañana de hoy, a la luz de algunos pasajes de las Escrituras que estaremos viendo. Pero antes vamos a orar para continuar. Bien. Padre bueno, Señor, te damos infinitamente gracias, mi Dios, porque tú nos guías, tú nos sustentas, tú estás con nosotros, mi Dios, en cada paso que damos. Somos tus hijos, Señor, nos levantamos, corremos, caminamos, hacemos todo lo que hacemos, es por tu gracia. Y en este momento estamos aquí, Señor, de rodillas ante ti, viendo que tienes que decirnos, que tienes que traernos instrucción para nosotros en el contexto en el cual nosotros estamos. Sé tú con esta congregación de manera particular, te lo suplicamos y te lo rogamos en tu santo nombre. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca entonces de la naturaleza del gobierno de la iglesia. Y para verlo nosotros lo vamos a ver a la luz de 2 encabezados bien sencillos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver a quienes reconoce la Biblia como integrantes legítimos de ese gobierno. Y en segundo lugar, vamos a ver entonces cuáles son las figuras que la Escritura presenta para darnos a nosotros la idea de cuál va a ser el ejercicio y desarrollo, la funcionalidad de los que gobiernen finalmente la iglesia. Así que veamos en primer lugar a quienes reconoce la Biblia como integrantes legítimos del gobierno de la iglesia. Y nosotros decíamos la semana pasada que si la mente de Dios para la iglesia es que ésta no se gobierne anárquicamente, sino todo lo contrario, que haya un cuerpo de creyentes que la guíe, que la dirija, que la conduzca, que la cuide, que la proteja,
entonces nosotros debemos responder la pregunta que surgiría lógica en este contexto. ¿A quiénes reconoce Dios? Si esto está en la mente de Dios, que su iglesia sea dirigida por un grupo de hombres, ¿a quiénes reconoce Dios para ese gobierno? O si quiere poner la pregunta de otra manera, ¿a quiénes reconoce la Escritura? ¿A quiénes presenta la Escritura de quiénes deben formar parte, quiénes deben ser los integrantes legítimos de ese cuerpo de gobernantes? Finalmente, ¿en las manos de quién? En palabras sencillas, ¿en las manos de quién está el gobierno de la iglesia? Eso es lo que básicamente nosotros vamos a pasar a responder. Y lo primero que debemos decir, sin definitivamente temor a equivocarnos, es que la cabeza principal de la iglesia, de cada iglesia local, de la iglesia del Señor, es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está llamada a dejarse gobernar, a dejarse dirigir en las Escrituras por el propio Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros vemos a lo largo y ancho de las Escrituras. La autoridad inicial y la autoridad final de lo que se hace y no se hace en la iglesia es de Cristo. Si vamos a ser justos con este asunto, a quienes reconoce la Biblia en la mente de Dios, quienes deben gobernar la iglesia, lo primero que debemos decir es que es Cristo a quien se le ha delegado como cabeza principal de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer desde el 20, porque lo que yo quiero que vean está en el 22. Pablo viene hablando de ese poder de Dios, el cual operó en Cristo para resucitarle, en lo que dice en el versículo 20, el cual operó en Cristo, ese poder de su fuerza. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en ese mismo orden de ideas, Pablo en Colosenses, si quiere va conmigo allá, Colosenses capítulo 1, versículo 18, él dice allí, y él es, hablando de Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Efesios 5:23, en el libro que estábamos hace un momento, Pablo haciendo esa analogía, que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Como autoridad máxima en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro capitán, Él es nuestro director principal, Él es nuestro jefe supremo, Él es nuestro gobernante, Él es nuestra guía. Por Él nosotros nos cambiamos un rumbo o nos mantenemos en el camino. Dice un comentarista, la cabeza del cuerpo humano inspira, gobierna, guía, coordina. Y él dice, eso es precisamente lo que es Cristo a la iglesia. Él la gobierna, la guía y la coordina. En palabras bien sencillas, todo cuanto se hace en la iglesia, todo cuanto se deja de hacer en la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo quien tiene la prerrogativa. Es solamente Él. Ninguna congregación tiene el derecho a tomar decisiones 50+1 para entonces dejar de lado lo que Cristo dice en su palabra. No. La autoridad final pertenece a Cristo. No importa lo que puedan pensar la mayoría de los miembros de la iglesia, la autoridad final recae sobre Cristo. El poder legislativo y constituyente de la iglesia lo tiene Cristo. Pertenece a Él. Cierto pastor le tocó dirigir por un tiempo una iglesia que creía en el gobierno congregacional, es decir, que el gobierno de la iglesia recae plenamente sobre la congregación. Y esta congregación había decidido discutir el tema si debían cambiar los cultos de adoración el domingo y ponerlo otro día de la semana. Este pastor se opone a eso, muestra la evidencia bíblica diciendo de que Dios había establecido un día en el cual su pueblo se debía reunir para adorarle, y ese día era el primer día de la semana, tal cual como nos muestran las páginas del Nuevo Testamento.
Sin embargo, la iglesia no escuchó a ese pastor que estaba gobernando temporalmente esa congregación y decide llevar este asunto a votación. Lo llevaron a votación, deciden cambiar el culto del domingo para otro día de la semana, y este hombre, en su convicción clara de la supremacía de Cristo en autoridad sobre la iglesia, cuando ellos terminaron de hacer todo, él les dijo: bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a terminar hoy aquí, vamos a concluir, y recuerden que el próximo domingo nos vemos aquí para el culto de adoración. Amén. Este hombre no permitió que la iglesia pasara e ignorara la autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia. Ninguna iglesia puede legislar al margen de lo que Cristo ha dicho claramente en su palabra debe hacerse para adorarle a Él. Por eso es lo que el hermano José Alberto enseñaba esta mañana, ese principio regulativo de la adoración, que lo veremos nosotros en estos sermones más adelante, no solamente es algo que nos regula nuestros cultos de adoración, sino nuestra vida completa, lo que se hace y deja de hacer en la iglesia. Nosotros no podemos hacer definitivamente lo que nos plazca, simplemente porque nosotros todos nos ponemos de acuerdo y vamos a hacerlo. Un domingo, vamos a agarrarnos el domingo libre y vamos a reunirnos otro día. Total, somos iglesia cuando nos reunimos. Pudiera alguien pensar así. Pero, ¿es acaso lo que la Biblia enseña? ¿Es lo que Cristo dejó? ¿Es el ejemplo que nosotros vemos en Cristo una vez que Él resucitó? La Biblia dice claramente que la iglesia del Señor, Él la ganó con su propia sangre y Dios se la entregó a Él, para Él dirigirla. Por lo tanto, nosotros como iglesia, hablando de esta iglesia local, antes de nosotros tomar un curso de acción, antes de proceder, debemos preguntarnos qué es lo que Cristo piensa conforme a su iglesia. La voz de Él debe ser oída antes que cualquiera de las nuestras. Cristo es el Rey de su pueblo, de su iglesia. Y su autoridad no puede definitivamente ser pasada por alto. Ahora, cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, nos encontramos que ese Cristo, quien es Rey de la iglesia, autoridad máxima, final de la iglesia, ha delegado el gobierno y la administración de las iglesias locales a hombres. Así como un rey, el monarca supremo de todo su imperio, y establece gobernantes en provincias para que dirijan los linderos de sus intereses en esos lugares donde esos gobernantes están, Cristo hace exactamente lo mismo. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7, y yo solamente quiero dejar la declaración, no lo voy a probar ahorita, lo voy a probar en mi siguiente punto más adelante, pero en Hebreos capítulo 13 dice el autor de Hebreos: acordaos de vuestros pastores, traduce Reina Valera, pero la palabra que se usa allí es hegemonai, que es una palabra que significa literalmente aquellos que gobiernan oficialmente, aquellos que tienen una autoridad oficial sobre ustedes, puede traducirse como gobernadores. Por eso algunas versiones, no sé si la versión de las Américas lo traduce así, no lo revisé, pero algunas traducciones al español lo traducen, y es válida la traducción: acordaos de vuestros gobernadores que hablaron la palabra. Y esa misma palabra gobernantes es la palabra que se usan en otros textos, que la usa Pedro, que la usa el Mateo también, para referirse a los gobernantes de una provincia. Cuando se refería a Poncio Pilato, por ejemplo, en Mateo 27:2, 27:9, la misma palabra, gobernadores. El texto que nosotros leímos hace un momento, en 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, os gobiernan, pudiera traducirse también literalmente, que es lo que dice el texto, en el Señor, y os amonestan. Cristo es el Rey de la iglesia. Él ha delegado su autoridad en ciertos gobernadores, en ciertos individuos. Y estas personas están para velar que las leyes y los decretos del Rey se cumplan. Están exclusivamente para eso. Ahora, ¿quiénes son estos individuos? ¿Quiénes son estas personas? Las cuales Dios, en la persona de Cristo, Cristo ha dado a la iglesia para que dirijan, la guían, la protegen. ¿Quiénes son? Bueno, el Nuevo Testamento los presenta a ellos como ancianos, como obispos o pastores. Y eso lo que hace referencia es a tres maneras diferentes de un mismo oficio. No que se estuviera refiriendo a tres tipos de personas distintas,
sino a una misma persona con distintos oficios. Si nosotros miramos el ejemplo nuevo testamentario, que lo haremos en breve, no nos quedará más remedio que admitir definitivamente que la presencia de un presbítero o consejo de ancianos gobierna sobre ella. Un vistazo por las congregaciones del Nuevo Testamento, un vistazo que echemos a vuelo de pájaro, veremos que había gente allí que gobernaba esa iglesia. Por ejemplo, vamos a comenzar, la iglesia de Jerusalén y Judea, encontramos que estaba compuesta de ancianos que la gobernaban. Miren Hechos capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, es decir, a los hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, ¿por mano de quién? De Bernabé y Saulo. Los hermanos de Antioquía desean enviar una ayuda ministerial a estos hermanos en Jerusalén y deciden hacérsela llegar a los ancianos que habían sido establecidos en esa congregación en Jerusalén. Ahora, hay un detalle aquí en este texto bien interesante. El primero de ellos es que esta iglesia era una iglesia que ya estaba compuesta por ancianos y diáconos. Sin embargo, vemos que la ayuda se envía a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Y lo segundo que es interesante aquí es que esta congregación era la cuna de los apóstoles. Allí estaban todavía los apóstoles para ese momento. Estos hermanos de Antioquía pudieron haber dicho, aquellos que piensan que los apóstoles están por encima de los pastores y tienen esa mezcolanza en el día de hoy. Aquí vemos un ejemplo claro de que si ellos hubiesen sido los que tuvieran máximo en autoridad, se los envía a ellos. Uno no le envía algo a los hijos de los padres de la familia, uno va a la autoridad y sobre allí uno da lo que va a dar. Lo mismo estos hermanos pudieron haber dicho, no, ahí están los apóstoles, ¿para qué se lo van a enviar a los ancianos de la iglesia? No, estos hermanos entendían que los ancianos estaban para gobernar y dirigir la congregación y deciden enviar esta ayuda no a los apóstoles, no a los diáconos, sino a aquellos que Dios había establecido debían gobernar y dirigir la iglesia, es decir, los ancianos. Más adelante, en Hechos capítulo 15, versículo 2, vemos cómo hay una disputa entre Pablo y Bernabé, y miren lo que sucede también. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a quienes también, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Había una situación doctrinal entre ellos, a quienes iban ellos a decidir ir o a quienes decidieron ir para solucionar este problema. El texto dice, a los apóstoles y a los ancianos que había en aquella iglesia. En Jerusalén, en esta iglesia, había la presencia de los ancianos, de los pastores, muy a pesar de que aún estaban allí con vida los apóstoles. Lo mismo vemos nosotros en Hechos capítulo 14, versículo 21, porque vamos a ver ahora qué sucedió con las iglesias en Listra, en Derbe, en Iconio y Antioquía. Vayamos a Hechos capítulo 14, versículo 21. Estas congregaciones, recuerden mis hermanos, fueron fundadas ¿por quién? Por Pablo, y las había dejado atrás por un tiempo, y más adelante él decide regresar y confirmar a los hermanos que estaban allí en la fe. Y mire lo que dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué dice que ocurrió? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, de Listra, de Iconio y de Antioquía. Y habiendo entonces orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que no solamente tenemos aquí a la iglesia de Jerusalén, que tenía ancianos establecidos, sino que también vemos las iglesias de Listra, de Derbe, de Iconio, de Antioquía,
en el mismo orden, ancianos establecidos. Hechos 20, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 17, unas páginas más adelante, porque entonces tenemos ahora que añadir a la iglesia de Éfeso. Dice Hechos capítulo 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este era Pablo hablando. Pablo, cuando llegó y se acercó, él quiso traer instrucción, algunas palabras de exhortación, de amonestación a esta iglesia en Éfeso, en la cual Pablo no llamó a toda la congregación, sino que llamó a ¿quiénes? A los ancianos. Había un cuerpo de gobernantes. Lo mismo observamos en las iglesias que se encontraban en la isla de Creta. Eso es lo que es la actual Grecia. Y es interesante, mire Tito capítulo 1, versículo 5, porque Tito estuvo allí en Creta. Tito capítulo 1, versículo 5, y dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es interesante este texto porque nosotros no podemos saber cuántas iglesias habían en Creta. Lo que sí vemos es que Pablo le dice a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No iba a ser necesariamente en una, no sabemos cuántas, sí sabemos que, por ejemplo, Homero en uno de sus poemas decía y describía a Creta como aquella isla que tenía 100 ciudades. Por lo menos eso lo sabemos, no sabemos si eran a esas 100 ciudades que se refería aquí Pablo con Tito o se estaba refiriendo a las 4 ciudades principales, las cuales eran importantes en Creta para la época del apóstol Pablo. Pero sea cual sea, lo que sabemos que aquí había no una iglesia en Creta, sino varias iglesias en cada ciudad. No sabemos si eran en las principales ciudades o eran en todas las ciudades donde Pablo estuvo allí y Tito estableciendo y llevando el evangelio. Pero les dice algo, establece que ancianos en cada ciudad. Tito fue dejado en Creta para eso, para corregir lo deficiente en esa isla del Mediterráneo. Esas iglesias no tenían ancianos, Tito debía ¿qué? Establecerlos. Ese patrón también fue seguido por las iglesias en Asia. Vámonos ahora a trasladarnos de continente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Asia Menor, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia. Dice el texto, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿en dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y Pedro en ese mismo capítulo 5 de esa carta, unas páginas adelante, mire el ruego que le hace a estos hermanos. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, de todas estas iglesias que él mencionó arriba, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. También vemos a la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos, en Filipenses, en la carta Filipense, vemos la presencia de ancianos u obispos. Y creo que en el versículo 1 que lo dice, el versículo 2 de Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con quiénes? Con los obispos y diáconos. De la misma forma, los hermanos que vivían en Tesalónica. O sea que si tiramos cuenta, vamos a tener unas 10, 11, 12 ciudades con varias iglesias. Exactamente lo mismo. Jerusalén, Listra, Iconio, Antioquía, Éfesos, Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Filipos, Tesalónica. Este es el ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento. Hombres establecidos para que gobernaran la iglesia de Cristo. Ese es el ejemplo que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y ese es el ejemplo que debemos seguir como iglesia. Los apóstoles tenían una autoridad, ellos sabían el orden y lo que estaba en la mente de Dios. Y así como Pablo le dice a la iglesia en Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que estas cosas se han escrito para vuestro ejemplo y para amonestarlos. Nosotros vemos ese ejemplo en las Escrituras. Y lo más correcto y lo más ideal es que sigamos ese buen ejemplo. Por lo tanto, mis amados hermanos, contrario a lo que muchos puedan pensar, contrario a todo eso,
Nosotros creemos que el propósito de Cristo para con la iglesia es que deba ser gobernada primariamente por Él, pero Él ha establecido hombres que Pablo después les da las cualificaciones, las recomendaciones, las amonestaciones en sus dos epístolas, incluso la de Tito, por las cuales la iglesia debía dejarse guiar para establecer a estos hombres en el gobierno de cada iglesia. Hombres llamados por Dios y calificados para el ministerio pastoral. Y concluimos esto por el ejemplo nuevo testamentario, no porque nosotros hayamos heredado esto de la Iglesia Católica y que nosotros gobernamos la Iglesia porque tenemos esa distorsión. No. Nosotros creemos en el gobierno de la Iglesia porque es el ejemplo que los apóstoles nos dejaron. Es interesante que una epístola como la de Santiago, miren Santiago después de Hebreo, en Santiago capítulo 5, Santiago no dirige esta carta a una iglesia en particular, como usted puede ver, no sé, la carta a Corintio, la carta a Éfeso, o no es una carta que va dirigida a una persona específica, como algunos otros libros que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Santiago dice que a las 12 tribus que están en la dispersión. Y es interesante que aún en esta carta, mire lo que Santiago reconoce, porque a qué se refería y el destinatario territorial, geográfico de esta carta que Santiago envía. Miren lo que él les dice en el versículo 14 del capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Llame a quién? A los ancianos de la iglesia. Un aspecto práctico de esto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y es que, mis amados hermanos, en la mente de Dios está que la iglesia, su iglesia, representada en estas iglesias locales alrededor del mundo, deba ser dirigida y gobernada por ancianos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos a estas alturas es, ¿qué función entonces tienen estos ancianos dentro de la iglesia? ¿A qué se dedicaban? ¿Eran hombres simplemente maduros, viejos en edad, que se sentaban a dar consejos a todo el que venía? ¿Eran simplemente maestros que enseñaban? ¿A qué se dedicaban? ¿O eran hombres que nada más estaban para tomar decisiones administrativas de la iglesia? Vamos a comprar un local, vamos a adquirir esta tierra, vamos a construir allá, vamos a ampliar y ellos van a tomar la decisión. ¿Era solamente a eso que se dedicaban? ¿A qué? No, obviamente no. Estos eran hombres encargados de dirigir y guiar la iglesia completamente. Ahora, es interesante ver que la Biblia no nos da a nosotros una descripción de cargo, como cuando usted va a una empresa a buscar un empleo y usted, si usted es una persona seria, ¿verdad? Usted va a pedir, ¿cuál es la descripción del cargo porque me quieren a mí para ese puesto, supervisor del área de almacén? Ajá, pero dame la descripción del cargo, ¿verdad? Usted va a decir, bueno, usted tiene que estar allí. Usted debe velar porque las cosas que estén allí permanezcan y salgan contra factura, que no se extravíe nada, que los empleados lleguen a tiempo. Usted va a pasar la nómina también, usted va a estar pendiente del beneficio de los tickets, de las ausencias. Usted le va a tocar ese trabajo operativo y administrativo. Usted decide, bueno, ¿lo tomo o no lo tomo? Porque aquí está en la descripción del cargo. Hay empresas que son más grandes y la parte administrativa no, solamente la operativa. Bueno, usted decide. Bueno, en la Biblia nosotros, para los pastores, nosotros no encontramos algo así claro, una descripción del cargo. Ahora, lo que sí encontramos nosotros en el Nuevo Testamento es que emplea una serie de figuras, de imágenes, de ciertas cosas puntuales que a nosotros nos da la descripción a lo que se puede estar refiriendo en las funciones que los pastores y los ancianos deben cumplir dentro de la iglesia. Eso sí nosotros lo vemos en las Escrituras. Esa relación pastor-congregación, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es esa función? Bueno, sí es verdad, no hay una descripción de cargo, pero la Biblia no nos deja desprovistos. La Biblia nos da a nosotros figuras que nos presentan a nosotros las imágenes que nos dan claramente la impresión a qué se refiere la Biblia, cuál es la función de estos ancianos que gobiernan y dirigen la iglesia. Y la primera figura que nosotros vemos es la figura de un pastor sobre el rebaño. Vamos a Hechos capítulo 20, mire el versículo 17. Y dice, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28, dice lo siguiente, por tanto mirad
por vosotros y por todo ¿qué? El rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vemos la figura de un pastor que debe apacentar y cuidar su rebaño. Así que esta figura es importante porque Pablo se encarga de hacerles ver a estos hermanos y a estos ancianos de la iglesia de Éfeso, ustedes son como eso, como pastores sobre un rebaño. Y los judíos sabían muy bien a qué se estaban refiriendo, porque si había una especialidad en esa nación es el cuidado y manejo de las ovejas. Ellos iban a entender muy bien a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando les estaba diciendo que cuiden y apacienten la iglesia del Señor. ¿Y qué sucedería ahora en adelante cuando el apóstol Pablo se ausentase de la iglesia? Bueno, el texto nos lo dice más abajo, en los versículos 29 y los versículos 30. Se iban a levantar, iban a venir y seguir usando la misma figura. Miren, porque yo sé que después de mi partida, versículo 29, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán ¿a qué? Al rebaño. En aquel tiempo, obviamente, también los pastores de ovejas cuidaban a su rebaño de estos lobos y fieras salvajes que iban a comerse y a destruir las ovejas. Así que es clara la figura que Pablo está usando aquí y nos está dando esa descripción de cuál debe ser la función de un pastor. No era necesario que el apóstol Pablo se quedase eternamente en Éfeso para que la iglesia madurara y la iglesia creciera. Pablo les está diciendo, ustedes tienen que hacer lo que yo hice, enseñar la palabra día y de noche, para que crezcan, para que maduren, para que avancen, para que sigan en su proceso de madurez. Porque el ministerio apostólico era temporal, pero Dios había llamado y calificado a hombres a los cuales le había dejado y delegado la responsabilidad de cuidar a su iglesia a través de los siglos y las edades. Y por eso es que Dios ha dado pastores de ovejas a su iglesia. Las ovejas necesitan ser guiadas, dirigidas, protegidas, por eso, porque son ovejas. De hecho, es la misma figura que Cristo usa de nosotros como pueblo. Somos ovejas, y si mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque Él es el gran pastor. Pero Pablo está usando esa misma figura para estos hermanos. Por eso decíamos que es importante que veamos las figuras que el Nuevo Testamento y esa descripción que el Nuevo Testamento nos presenta a nosotros para el cuidado de su iglesia. Ahora hay otras que describen la labor del pastor. La primera de ellas es entonces la de un pastor sobre un rebaño. La segunda, vamos a 1 Timoteo capítulo 3. La segunda figura que vemos es la de un padre sobre una familia. Miren 1 Timoteo, vaya conmigo, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Miren, versículo 4, dice, dando las descripciones Pablo a Timoteo de los hombres que deberían dirigir la iglesia. Y mira el versículo 4 lo que dice, que gobierne bien su casa, porque la puede gobernar mal, pero debe gobernarla bien, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de qué? De la iglesia de Dios. Uno de los requisitos claros del Nuevo Testamento y de Cristo para poder confirmar a hombres para el ministerio pastoral definitivamente es que gobierne bien su casa, no solamente que la gobierne regular, más o menos, bueno, está allí la cosa, no, que la gobierne bien, que tenga a su esposa en autoridad, a sus hijos en autoridad, que se sujeten a él juiciosamente. ¿Por qué? Porque así se van a manejar los asuntos dentro de la iglesia. Porque entonces si él no puede gobernar su familia, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Ahora es interesante porque esta figura aquí está muy clara, pero es interesante ver esto un poco más ampliado en 1 Tesalonicenses, unas páginas atrás, si está en Timoteo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice este texto. Antes fuimos tiernos entre vosotros como ¿qué? Como una nodriza que cuida ¿a quién? Con ternura a sus propios hijos.
tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis que llegado a sernos ¿qué? Muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, no para ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos nosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, de cuál, como el Padre que a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. ¿Y cuál era el propósito? Y nos encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Ven la figura que él usa intercambiable? Como la de una nodriza, como la de una madre en el versículo 7 y como la de un padre, versículo 11, que lo dice claramente. Dos figuras complementarias que nos dejan claramente esa labor pastoral que Pablo les presenta y les deja claramente a estos hermanos. El pastor es como eso, como una nodriza que con ternura cuida a sus hijos, pero también es un padre, un hombre que debe gobernar con firmeza los asuntos que conciernen a su familia. Es difícil en un hombre reunir definitivamente, encontrar ternura y afecto por un lado, firmeza y fortaleza por el otro, encontrar estas dos cosas en balance, 50 y 50, en un individuo es difícil. Normalmente hay una tendencia más hacia una que hacia la otra. Pero lo cierto es que todo padre de familia debe esforzarse, todo pastor debe esforzarse por tratar de mantener un equilibrio. Aunque obviamente va a haber siempre una tendencia más a una que otra, y una iglesia también, si es gobernada por pastores que tienen una tendencia más que la otra, será así, eso es natural en ese sentido, pero debemos procurar tener un balance. Y ustedes saben su pastor por dónde es fuerte y por dónde es débil. Pero un padre, un pastor, debe procurar tener un balance en estas dos cosas. Ternura y pasión, pero firmeza y fortaleza. Porque así se dirige también un hogar. En casa los niños no es un regimiento militar. No, ellos se ríen, ellos gozan, ellos bochinchan, hacen desastre. Pero uno también pone las cosas en orden. Y cuando es serio, y cuando es un asunto de reír, se ríe. Así mismo es en una congregación. Ahora, la tercera figura que presenta las Escrituras a los pastores es como unos guardianes sobre una ciudad. Miren en Hechos 28, porque es interesante la figura y la palabra que usa Pablo aquí en Hechos 20:28, cuando dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu os ha puesto por obispos. Pablo usa esa palabra obispo para referirse a los pastores, y es un término que significa literalmente supervisor. Alguien que ha sido colocado en una posición desde la cual puede montar guardia, puede vigilar, puede ver hacia lo largo el peligro que puede venir. No es una persona que está a la misma altura, al mismo nivel de todos, que no es capaz de divisar. Por eso en aquellas ciudades y en muchos lugares habían torres de vigilancia para ver al enemigo. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, que los pastores son como eso, como unos guardianes sobre una ciudad, que pueden ser capaces de ver el peligro que puede venir adelante, ya puede ser por la llegada de alguien en medio nuestro, puede ser porque algo empiece a salir por allí todo extraño. Bueno, el pastor o los pastores están en la capacidad, y deberían estar en la capacidad, de ver el peligro de cualquier cosa que pueda atentar contra la salud y el bienestar de una iglesia. Porque ellos son presentados también como supervisores, como vigilantes. Han sido puestos como obispos para que miren bien. Es interesante que esa palabra mirad del versículo 28 de Hechos 20 significa poner atención, concentrarse en la tarea particular de eso que está allí. Y Pablo le dice, mirad por vosotros mismos. Pablo le dice, mira tu vida. Por eso es que más adelante en Timoteo dice lo que dice, de que nosotros nos cuidemos nosotros, lo que somos, lo que creemos, nuestra vida de piedad, como pastores. Y haz lo mismo contigo y por todo el rebaño. Y esa palabra mirad, de poner atención, de concentrarse, es exactamente eso.
que yo no solamente me debo quedar enfrascado a velar por mi alma y a mirarme a mí. No, no, no. Si yo soy pastor de la iglesia, yo debo velar por la mía y velar por la de todo el rebaño. Y eso deben hacer todos los pastores en las iglesias donde Dios los ha llamado a ministrar. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 4, versículo 13 de su primera carta, entre tanto que voy, ocúpate. Esa palabra ocúpate es la misma palabra que se usa en Hechos 20:28. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Concéntrate en eso, pon tu mirada allí, no te distraigas. Ocúpate en ello. Debes concentrarte en estas tres cosas que te digo, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hazlo con esmero. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos pastores en Éfeso. Pongan atención, concéntrense en velar por ustedes mismos, por el rebaño. Ustedes son obispos, son supervisores de la grey. El Espíritu Santo los ha colocado en una posición de autoridad para velar por el bienestar de la iglesia. Esa iglesia no es de ustedes, esa iglesia le pertenece a Cristo. Ustedes están allí para cuidar sus intereses. Esto nos enseña que hay ciertos peligros que la iglesia de Cristo va a atravesar en cada momento, pero esas necesidades van a ser suplidas por los pastores que Cristo le ha dado a cada iglesia. Los pastores están allí para amonestar a los ociosos, para animar a los débiles, para alentar a los desalentados. Para eso están los pastores. Miren bien, vean bien, estén atentos a esas cosas que suceden. Como alguien ha dicho, ellos deben tener sus ojos bien abiertos en este oficio. Ellos deben vigilar desde una posición de autoridad y son los responsables de velar porque las cosas sean hechas bíblicamente. La cuarta figura, la de gobernadores sobre una provincia del reino. En Hebreos 13, y no nos vamos a parar aquí porque ya lo comentamos hace un momento, pero en Hebreos 13, versículo 7, el versículo 17, incluso también el 24, la palabra que Reina Valera traduce allí como pastores, decíamos nosotros que es el término hegemonai, que significa gobernadores. Y esa palabra aparece en Mateo capítulo 27, versículo 4, cuando el evangelista allí se refiere a Poncio Pilato como gobernador de la provincia de Judea. Ahora, Pilato era un emisario del César. ¿Él estaba allí para qué? ¿Para hacer lo que él le viniera la gana o para cumplir las exigencias y los decretos y las leyes del César? Pilato estaba allí para que esa provincia se ajustara al imperio romano. Él no estaba allí para hacer lo que él quería hacer en su propio nombre, para él hacerlo en su propio criterio. Él estaba bajo los criterios políticos del César y debía seguirlos. Ahora es interesante que esa misma palabra que se usa y después lo revisa en casa, en Hebreos capítulo 13, 7, la usa Pedro cuando le ordena a los creyentes a someterse a toda autoridad. La misma palabra gobernador, esa es la palabra que estamos viendo. Dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, y dice, ya sea al rey como superior y a los gobernadores. Esa palabra gobernadores es la misma palabra, como por el enviados para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen bien. Los gobernadores estaban para ello, para hacer cumplir las leyes que se establecían en la ciudad para mantener el orden de la ciudad. De hecho, para eso están los gobernadores y las autoridades civiles en nuestra actual Venezuela y en el mundo entero. Están para ello. Y es interesante que el Nuevo Testamento usa esta misma palabra. Bueno, esto nos enseña a nosotros primero que los pastores no son reyes de las iglesias. Sean quienes sean famosos, tengan 40, 50 años en el ministerio pastoral de una congregación, ellos no son los reyes. La figura que usa el Nuevo Testamento para identificar como un rey de la iglesia es a Cristo. A los pastores, la figura que usa es de gobernadores. Ellos no están para hacer lo que les plazca, de que el día de mañana entonces quieren cambiar las cosas. No. Los pastores están para cumplir lo que Cristo ha dicho. Esa es la figura que él presenta. Ahora nos queda una quinta y última pregunta y la veremos brevemente. Y es que el Nuevo Testamento nos presenta también a los pastores como maestros sobre un grupo de estudiantes. Yo creo que los dos textos claves nos sirven nada más para probar este punto. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:7-9. Dice 1 Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Tito 1:7 también al 9 nos dice exactamente lo mismo. Los pastores deben ser aptos para enseñar. ¿Por qué? Bueno, porque en el desempeño de esas responsabilidades ellos están para instruir a la grey, juegan un papel crucial en la enseñanza. Cristo ha dado a su iglesia pastores maestros para que se ocupen, perfeccionen a los santos, los lleven a un grado de madurez, puedan avanzar, puedan usar las herramientas bíblicamente correctas para entonces puedan beneficiar no solamente su alma, sino el alma de los demás que están a su alrededor poniendo sus dones en operación. En la medida que los pastores enseñan la palabra de Dios y traen instrucción a la iglesia, en esa medida la iglesia asimila la enseñanza de las Escrituras, crece, se fortalece y avanza. Y en esa medida entonces la iglesia se amolda al carácter y la persona de Cristo. Donde hay una pluralidad de pastores, probablemente alguno de esos pastores tendrá una carga muy importante sobre la enseñanza pública de la palabra de Dios. Pero todos los pastores de alguna u otra manera están llamados a ser aptos para enseñar. Todos deben retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Todos deben ser capaces de exhortar en público y en privado. Todos deben ser capaces de rebatir las falsas doctrinas que se puedan levantar en contra de la iglesia o dentro de la iglesia. ¿Qué aprendemos de esto en la práctica? Porque estamos en una serie de ¿qué creemos acerca de estas cosas? Bueno, la Biblia podemos decir que solamente reconoce un cuerpo de gobernantes y ese cuerpo son los ancianos, son los pastores. No encontramos otras personas aparte de ellos que componen un consejo de ancianos. No vemos ninguna junta directiva, ¿verdad? Una junta directiva, entonces abajo los pastores y después todo hacia abajo. No. Nosotros no vemos ni un presidente, ni un superintendente en la iglesia, no vemos un comité del púlpito para que entonces ese comité decida lo que se va a enseñar y a predicar, no tenemos un director de educación cristiana para que decida cuál va a ser el currículum que van a impartirse a nuestros niños. No tenemos un director de evangelismo que va a trazar la estrategia evangelística de la iglesia, no. Vemos que el gobierno de la iglesia pertenece y ha sido dado a un grupo de hombres llamados y calificados por Dios para tal propósito. Llámelo como ancianos, pastores u obispos, la Biblia hace referencia a estos hombres que están al frente de una congregación. Y como veremos en los sermones más adelante, eso no significa que los pastores no puedan delegar autoridad para que ciertos hombres en la iglesia tengan cierta responsabilidad de hacer cumplir ciertas cosas y ciertos ministerios que ayuden para el beneficio de la misma congregación. Eso no significa eso. Pero eso es una cosa, delegar cierta autoridad, y otra muy distinta es que se comiencen a crear juntas, comités, comisiones, y entonces esas comités y esas comisiones comiencen a tener la misma autoridad o se le levanten en contra, en paralelo a la autoridad del gobierno plural de pastores que debe estar gobernando una iglesia. Porque esas cosas no tienen sustento escritural. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora lo tiene. Por eso nosotros como iglesia, ¿qué creemos? Creemos definitivamente que la iglesia es gobernada por Cristo, quien es su cabeza, a Él le pertenecen todas las cosas. Él ha establecido entonces como autoridad inicial y final de lo que se hace y no se hace en la iglesia, Él ha establecido gobernadores que son reconocidos en las Escrituras como pastores, obispos o ancianos, que en el ejercicio de sus funciones tienen el de capacitar a la iglesia para que crezca y se fortalezca y puedan cumplir finalmente el propósito de atraer a los escogidos al reino de Dios. Y en ese sentido la iglesia va a ir creciendo y fortificándose. Eso es lo que nosotros como iglesia creemos. La Biblia nos enseña muy claramente. Vamos a orar. Padre, Señor, damos gracias porque Tú nos permites a nosotros en días como estos, en tiempos como estos, en el cual vivimos en un mundo donde nadie se quiere sujetar a nadie, donde nadie quiere estar en sujeción a nadie,
Nosotros como cristianos nos sujetamos a ti, nos sujetamos a tu Hijo Jesucristo como iglesia, pero también, Señor, como buenos cristianos, estamos dispuestos no solamente a sujetarnos a las autoridades en las otras esferas de la vida que tú has establecido, sino también en la congregación en la cual tú nos has puesto, Señor, a servir. Ayúdanos, Padre, danos pastores, en los cuales nosotros podamos sujetarnos a ellos. Ayuda a nuestra congregación a entender lo vital y lo importante que es mantener el orden en la iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros desde donde estamos a poner nuestro grano de arena en el cumplimiento y la función que nos ha tocado a cada uno de nosotros. Sé tú con esta congregación. Guíanos, Padre, no se aparte tu candelero de nosotros. Síguenos ayudando y asistiendo como lo has hecho hasta ahora, como hemos visto tu mano obrar y sobreabundar en medio de nuestro, mi Dios. Gracias por este tiempo en el cual podemos compartir estas cosas. Guíanos ahora, Señor, en la tarde, que vamos a estar recordando en la Santa Cena tu sacrificio, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te lo suplicamos y te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.